En los albores del tiempo, tras la victoria de Zeus sobre los titanes, el mundo estaba listo para una nueva creación. Prometeo, hijo del titán Japeto, y la oceánide Climene, recibió la tarea de moldear a los seres que habitarían la tierra. Con habilidad y cuidado, Prometeo mezcló arcilla y agua, dando forma a criaturas a imagen de los dioses. Les dio una postura erguida para que pudieran mirar al cielo y les infundió un espíritu divino. Así nacieron los primeros humanos. Sin embargo, aunque Prometeo había dado forma a los humanos, estos carecían de los medios para sobrevivir en el mundo. Temblaban de frío, comían alimentos crudos y vivían en la oscuridad. Zeus, que veía a estas nuevas criaturas con indiferencia, no estaba dispuesto a concederles más dones. Prometeo, movido por la compasión hacia sus creaciones, decidió que debía hacer más por ellos, aun a riesgo de provocar la ira del rey de los dioses. Fue entonces cuando concibió su audaz plan para robar el fuego divino y entregárselo a la humanidad. El fuego, ese regalo divino que alumbraba las casas de los dioses y creaba sus armas, lo guardaba con mucho cuidado Hefesto, el dios herrero, en su taller en el cielo. Hefesto trabajaba sin parar, haciendo cosas maravillosas que asombraban hasta a los dioses. Prometeo, sabiendo lo importante que era su misión, hizo un plan atrevido. Aprovechando la noche, cuando hasta los dioses dormían, se metió en silencio en el taller de Hefesto. El titán encontró al dios herrero profundamente dormido, cansado, después de un día de mucho trabajo. Las llamas del taller bailaban suavemente, creando sombras que se movían como fantasmas en las paredes de la cueva celestial. Con el corazón latiendo fuerte, Prometeo se acercó al fuego divino. Sabía que tenía que ser rápido y silencioso porque el menor error podría despertar a Hefesto o, peor aún, llamar la atención de Zeus, que siempre estaba vigilante. Con manos temblorosas pero decididas, Prometeo agarró un tallo hueco de hinojo que había traído. Lo acercó con cuidado a las llamas, dejando que el fuego divino entrara dentro. El calor era muy fuerte, casi insoportable, pero Prometeo aguantó, sabiendo lo importante que era lo que estaba haciendo. Justo cuando iba a irse, Hefesto se movió en sueños, murmurando algo que no se entendía. Prometeo se quedó quieto, temiendo que lo hubieran descubierto, pero el dios herrero solo se dio la vuelta y siguió durmiendo. Con el corazón todavía acelerado, Prometeo salió en silencio del taller, llevando consigo el valioso regalo que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Bajando rápidamente del Olimpo, Prometeo llegó al mundo de los humanos. Allí encontró a la gente temblando en la oscuridad, con miedo de las bestias que se escondían en las sombras y del frío que les calaba los huesos. Con una sonrisa de triunfo, Prometeo mostró el fuego a los asombrados humanos. Les enseñó a mantenerlo vivo, a usarlo para cocinar, para calentar sus casas y para iluminar la noche. Les mostró cómo trabajar los metales, creando herramientas para cultivar la tierra y defenderse de las fieras. Los humanos, maravillados ante este regalo divino, alabaron a Prometeo como su salvador. La luz del conocimiento empezó a brillar en sus ojos y pronto comenzaron a crear y a inventar cosas que nunca antes habían imaginado. Pero la felicidad de la humanidad y el orgullo de Prometeo no durarían mucho. Zeus, desde lo alto del Olimpo, no tardó en notar el cambio en los humanos. Vio el humo de sus fuegos subiendo al cielo, escuchó el sonido del metal siendo trabajado y su ira creció como una tormenta en el horizonte. Llamando a los dioses, Zeus gritó: ¿Quién se ha atrevido a desafiar mi autoridad? ¿Quién ha dado el fuego divino a estos insignificantes humanos? Fue Helios, el dios Sol que todo lo ve, quien reveló la verdad. Fue Prometeo, lo vi bajar del Olimpo con el fuego escondido en un tallo de hinojo. La furia de Zeus fue terrible de ver. Los rayos bailaban entre sus dedos y el trueno hacía temblar los cimientos mismos del Olimpo. En su enojo, Zeus ideó un plan para castigar tanto a Prometeo como a la humanidad que tanto amaba. Llamó a Hefesto, el dios herrero, y le ordenó crear una criatura de belleza sin igual.
Hefesto, con su gran habilidad, moldeó de la arcilla la figura de una mujer hermosa, tan perfecta que rivalizaba con las diosas inmortales. Luego, Zeus llamó a los otros dioses del Olimpo y les pidió que dieran a esta nueva creación sus dones. Afrodita le dio la gracia y el encanto, Hermes le dio una voz dulce y palabras persuasivas, Atenea le enseñó a tejer y coser. Cada dios y diosa dio un don hasta que la criatura se convirtió en la mujer más dotada y hermosa que jamás había existido. Zeus la llamó Pandora, que significa la que tiene todos los dones. Pero el regalo de Zeus fue el más peligroso de todos. Le dio a Pandora una curiosidad insaciable y un fuerte deseo de conocimiento. Una vez que Pandora estuvo lista, Zeus la presentó como un regalo a Epimeteo, el hermano de Prometeo. Epimeteo, cuyo nombre significa el que piensa después, era conocido por su imprudencia y su tendencia a actuar sin pensar en las consecuencias. Prometeo, sintiendo el peligro, había advertido a su hermano que no aceptara ningún regalo de los dioses. Pero Epimeteo, cautivado por la belleza y los encantos de Pandora, ignoró la advertencia de su hermano y la tomó como esposa. Como regalo de bodas, Zeus entregó a Pandora una caja hermosamente decorada. La caja estaba cerrada con una cinta dorada y Zeus advirtió severamente que nunca, bajo ninguna circunstancia, debía ser abierta. Pandora llegó a la casa de Epimeteo con la misteriosa caja. Día tras día, la curiosidad la consumía. ¿Qué tesoros podrían estar escondidos dentro? ¿Qué secretos divinos podría contener? La advertencia de Zeus resonaba en sus oídos, pero el deseo de conocimiento que él mismo había plantado en ella crecía cada día más fuerte. Epimeteo, feliz con su matrimonio, apenas notaba la lucha interna de su esposa. Pandora pasaba horas mirando la caja, sus dedos acariciando la cinta dorada, imaginando lo que podría haber dentro. Finalmente, un día, cuando Epimeteo había salido, la curiosidad de Pandora pudo más que su prudencia. Con manos temblorosas, desató la cinta dorada y levantó la tapa de la caja. En el momento en que la caja se abrió, una nube oscura salió de su interior. Pandora, horrorizada, intentó cerrar la caja, pero era demasiado tarde. De la nube salieron criaturas aladas, cada una representando un mal que hasta entonces había sido desconocido para la humanidad. La enfermedad salió volando, sus alas grises extendiendo un manto de dolor sobre el mundo. La vejez la siguió, arrastrando consigo el peso de los años y el deterioro del cuerpo. La locura bailaba en el aire, sembrando confusión y caos a su paso. El vicio se deslizó fuera, susurrando tentaciones al oído de los humanos. La pasión desenfrenada se liberó, prometiendo placer, pero trayendo destrucción. La discordia surgió, plantando las semillas del conflicto entre la gente. La pobreza salió arrastrándose de las profundidades de la caja, trayendo consigo el hambre y la desesperación. El crimen la siguió de cerca, aprovechándose de la miseria de los demás. La guerra rugió al salir, blandiendo su espada ensangrentada. El dolor y el sufrimiento, hermanos inseparables, se esparcieron por el mundo, tocando cada vida humana. La muerte, silenciosa e imparable, extendió sus alas negras sobre toda la creación. Pandora, aterrorizada por lo que había desatado, luchó para cerrar la caja con todas sus fuerzas. Empujó la tapa, logrando finalmente cerrarla de nuevo, pero el daño ya estaba hecho. Los males se habían esparcido por el mundo, cambiando para siempre el destino de la humanidad. Llorando amargamente, Pandora se dio cuenta de la magnitud de su error. Había liberado el sufrimiento en el mundo, condenando a la humanidad a una vida de dolor y lucha. Epimeteo regresó para encontrar a su esposa llorando junto a la caja abierta. Al escuchar lo que había sucedido, se llenó de desesperación. Juntos, lloraron por la inocencia perdida del mundo y por el sufrimiento que habían traído a la humanidad. Pero entonces, cuando todo parecía perdido, escucharon un sonido débil que venía de la caja.
temerosos pero curiosos, se acercaron y abrieron la tapa una vez más. Allí, en el fondo de la caja, encontraron una última criatura alada. Era pequeña y frágil, con alas de mariposa y un suave brillo. Era la esperanza. La esperanza salió volando de la caja, su luz suave contrastando con la oscuridad que los otros males habían traído. Voló por el mundo, tocando los corazones de los humanos y dándoles la fuerza para enfrentar los males que ahora plagan su existencia. Pero Zeus no había terminado. Su ira hacia Prometeo exigía un castigo aún más severo. Ordenó a Hefesto que forjara cadenas irrompibles y a Kratos y Bía, las personificaciones de la fuerza y la violencia, que capturaran al titán rebelde. Prometeo fue llevado a las montañas del Cáucaso, donde fue encadenado a una roca escarpada. Allí, expuesto al frío y al calor, Zeus decretó un tormento eterno para el titán que se había atrevido a desafiar a los dioses. Cada día, un águila gigante bajaba de los cielos para devorar el hígado de Prometeo, y cada noche, mientras el titán yacía en agonía, su hígado se regeneraba, solo para ser devorado nuevamente al amanecer. Este ciclo de tormento estaba destinado a durar para siempre, un castigo eterno para recordar a todos los que se atrevieran a desafiar la voluntad de Zeus. Prometeo, sin embargo, no se rindió ante el dolor. Su espíritu permaneció fuerte, sostenido por el saber que su sacrificio había dado a la humanidad una oportunidad de mejorar su condición. Y así, mientras Prometeo sufría en las alturas del Cáucaso, la humanidad luchaba en un mundo lleno de males. Pero el fuego que el titán les había regalado seguía ardiendo, un recordatorio constante de que incluso en la oscuridad más profunda existe la posibilidad de luz y progreso. La esperanza, esa última y preciosa criatura que había quedado en el fondo de la caja de Pandora, se convirtió en el consuelo de la humanidad. Con ella, los humanos encontraron la fuerza para enfrentar los desafíos que Zeus les había impuesto, para crear belleza en medio del sufrimiento y para soñar con un futuro mejor. Y en las noches oscuras, cuando el viento aullaba entre las montañas, algunos decían que podían escuchar la voz de Prometeo, débil pero indomable, susurrando palabras de aliento a la humanidad por la que tanto había sacrificado. Pandora y Epimeteo, aunque abrumados por la culpa, encontraron consuelo en la esperanza. Se dieron cuenta de que, aunque habían liberado grandes males en el mundo, también habían dado a la humanidad el don más precioso de todos, la capacidad de mantener la esperanza frente a la adversidad. ¿Quieres seguir explorando historias inspiradoras y aprender lecciones valiosas para tu vida? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Nos vemos en el próximo video.